Dios los bendiga, mis hermanos. Es un privilegio para mí poder compartir este pasaje y te preguntarás, ¿por qué Nehemías? ¿Cuál es la razón de esta serie? Y yo creo que este capítulo 3 es particularmente retador en cuanto a esa pregunta. Dices, ¿cuál es la razón de todos estos nombres? Algunos difíciles de pronunciar, algunos que ya no se usan, algunos que todavía se usan. Y la verdad es que estamos, mis hermanos, queriendo enfocar nuestra mirada en que Nehemías se sitúa en la reconstrucción de Jerusalén después de la caída que tuvieron del cautiverio babilónico. Entonces el Señor, en su bondad, en su gracia, nos dejó este libro para ver cómo Dios cumple sus propósitos y cómo un pueblo que se dispone en sus manos para sus propósitos puede ser usado. Por eso el título del mensaje es Dios, mira lo que Dios construye con gente imperfecta. Dios en su bondad usó, aquí vemos de diferentes tipos. La razón que están todos estos nombres, mis hermanos, es para que nos demos cuenta de la variedad, de la diversidad. Habían mujeres trabajando. Viste que habían las hijas de personas, estaba el sumo sacerdote trabajando, el hijo de un sacerdote, los tecoitas, habían orfebres, habían plateros, habían perfumistas, todos trabajando en la mano, en la obra del Señor, usados por la mano de Dios. Entonces nosotros oramos como equipo pastoral y buscamos, Señor, ¿qué quieres edificar en tu iglesia? Y creo que Dios ha estado haciendo una obra hermosa, como acaba de decir Andrés. Estamos agradecidos por cada uno de ustedes que ha llegado a esta iglesia. Creo que quiero pedirles que pongan atención especial en esta serie y que vengan con esta pregunta en su corazón: ¿cómo me puede usar el Señor para sus propósitos? ¿Cómo Dios puede glorificarse a través de mi vida? Dios no te creó nada más para cumplir el ciclo de la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Dios tiene un propósito con su pueblo. Él lo está edificando. Por eso es que repito el título del mensaje. Hoy veremos, mis hermanos, en este pasaje de la reconstrucción del muro y de las puertas en Jerusalén. Dios nos muestra que todos somos llamados a participar en la edificación de su iglesia. De la reconstrucción del capítulo 3, de todos estos nombres, aprendemos algo. Todos somos llamados en la edificación de su iglesia y que Dios usa personas para sus propósitos. ¿Te has puesto a pensar que Dios pudiera haber reconstruido Él sin necesidad de nadie? Pero aquí nos deja este pasaje histórico para mostrarnos que Dios quiere usar a un pueblo dispuesto y glorificarse en ellos. Así que veremos dos puntos principales en este mensaje. El primero es la reconstrucción de las puertas y de estas murallas. Y el segundo es un llamado a edificar la iglesia. Es un punto de aplicación. Veremos el punto histórico y luego veremos un punto de aplicación, un llamado a ti y a mí a edificar la iglesia. Quiero darte un pequeño contexto antes de entrar a estos dos puntos. Nehemías, como saben, como dijo bien el pastor Andrés, es la continuación del libro de Esdras. En el canon hebreo, en la Biblia hebrea, era un solo libro, Esdras y Nehemías. Esdras se enfoca básicamente, mis hermanos, nos describe la reconstrucción del templo y las dos primeras migraciones o retornos de exiliados que estuvieron en Babilonia. El primero bajo Zorobabel, el segundo bajo Esdras. Y Nehemías nos describirá la tercera migración, lo veremos en el capítulo 7, o el tercer regreso de exiliados bajo el mando de Nehemías. Es un solo libro que nos habla de la reconstrucción. Se les conoce como libros post-exílicos o de restauración. Entonces, cuando tú quieres ver cómo los estragos que causó el cautiverio fue una disciplina del Señor a causa
del pecado, porque dice que ellos llegaron a poner imágenes de Baal y Acera en el mismo templo, y les mandó uno y otro profeta que los amonestaban, hasta que dice la Escritura que ya no hubo más remedio. Y al no haber más remedio, en el amor disciplinario del Señor, los envía 70 años a tierra de cautividad, especialmente al reino del sur, Judá. Pero lo que yo quiero que veas es cómo estaban estas puertas, cómo estaba esta ciudad. Lo que causó fue tremendo, estaban en ruinas. El libro comienza con una problemática, pero con una respuesta gloriosa. En Nehemías 1:1, lo vimos la semana pasada, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías, en el mes de Quisleo, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, fíjate el drama con el que comienza el libro: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, mira cómo responde este hombre: me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Este es un hombre que sale de su introspección y piensa en los propósitos de Dios, y se duele por el pacto de Dios hacia su pueblo y hacia su ciudad santa, la ve derribada. Dice que lloró. O sea, no es solo que te dan una noticia, sino que él se quebranta, hizo duelo y ayuno, y tú conoces la historia en el mensaje que nos compartió Andrés, y si no lo escuchaste te animo a oírlo para que tengas el contexto. Va, hace una oración piadosa, una oración en base a la Escritura, le recuerda Deuteronomio 4, en donde le dice: Señor, si nos desviáramos y nos mandaras a los confines de la tierra, al cautiverio, si desde allá, eso lo dice Deuteronomio 4, mis hermanos, nos volviéramos a ti y te buscáramos de todo corazón, tú nos volverás a la tierra que nos prometiste. Y él va en base a esa promesa y le ora al Señor, y está buscando en esos meses, que nos dijo bien Andrés, fueron como 4 meses en donde él está ahí pensando, y de pronto lo ve el rey Artajerjes. Dime si no está la soberanía de Dios delante de todo este plan glorioso de reconstruir su templo, de reconstruir su pueblo. Artajerjes, el rey, el persa, el rey del imperio mundial en aquel momento, sucede que Nehemías era su copero, y le dice: ¿por qué estás triste delante de mí? Para aquel tiempo, si el copero estaba triste delante del rey, significaba, ellos querían que todos sus súbditos gozaran del privilegio del rey, entonces significaba hasta traición. Y le dice: rey, estoy triste por la casa, el sepulcro de mis padres. Es decir, este hombre está pensando más en su propósito. No estoy triste porque estoy deprimido, porque tengo mis propias broncas. Y ve aprendiendo en esta serie a pensar en el pueblo de Dios, a poner los intereses del Señor. Por eso le titulamos así: edificando para sus propósitos, pensando en sus propósitos y no en los nuestros. Y este hombre encuentra gracia delante del rey y le dice: ¿qué pides? Y él le pudo haber pedido todas las cosas con una facilidad, pero él dice: oré al Rey del cielo. Aquí él sabía que el soberano, me encantó esa aplicación que hizo Andrés. Dice: el verdadero rey no era Artajerjes, el verdadero rey del cielo y de nuestras vidas es el Señor. Y él conocía a ese Dios, y él oró al Rey del cielo, pero después de eso le dio una lista. ¿Qué pides? Permíteme reconstruir. Le dice, dame cartas. Hasta conocía el nombre del guarda del bosque, Asaf. Este hombre en estos 4 meses tenía un plan, tenía una estrategia, tenía en la presencia de Dios, cuando buscamos sus propósitos, Dios nos da visión. Hasta lo mandó con escolta y con bendición financiera. Mis hermanos, cuando Dios quiere edificar, Él es el dueño del oro, de la plata, de los guardas. Tú no te preocupes, tú disponte en las manos de Dios. Llega
Dice que de noche hace una inspección de toda Jerusalén y ve estas puertas. Él cerciora, no solo lo que le había dicho su hermano Ananí, sino él va, inspecciona. Y aquí llegamos, todo esto es contexto de lo que llegamos al capítulo 3. Pero antes de llegar al capítulo 3, creo que la clave está en lo que él les dice en el 2:17. Cuando él ve la condición, levanta al pueblo y les dice: entonces les dije, ustedes ven la mala situación en que estamos. Ustedes la ven, mis hermanos. Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Miren lo que él dice: vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Así que este capítulo 3, con esa serie de nombres, mis hermanos, para ellos es memorable. Es como si tú volvieras a la ciudad, al pueblo de donde naciste y lo encontraras quemado y tú comenzaras a decir: pero aquel día Dios nos dio gracia y tal familia, ¿se recuerdan? Y aquel, el panadero y el otro, todos trabajamos. Las genealogías en la Biblia tienen un propósito y yo creo que el propósito principal es mostrar el pacto de Dios desde dónde viene el llamado, que Dios está siendo fiel a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego el hijo y el hijo hasta que llegamos a Jesús. Entonces la tentación es decir: ay, para que me la brinco, me voy a los capítulos a donde tengan más sustancia. En todos estos nombres aprendemos de la gracia de Dios. ¿Sabes qué aprendemos? Que Dios es un Dios de pactos, que cumple sus pactos con estas personas, que no abandonó el pacto, que cumplió. Y aprenderemos otras cosas. Estoy entrando en el punto 1, la reconstrucción de las puertas. Este pasaje, capítulo 3, nos muestra cómo respondieron a la petición de Nehemías. Pusieron manos a la obra. Dice que esforzaron sus manos en la buena obra. Es sorprendente cómo el Señor le permitió influenciar. Cuando Dios está también con un líder, mis hermanos, Dios le da la gracia para que las personas lo sigan. Dios le da la gracia cuando hay un olorcito, cuando Dios está en medio de un plan. Y eso es lo que pasó con Nehemías. Dios le dio la gracia. Recuérdate que una ciudad sin murallas en aquel tiempo, mis hermanos, era una ciudad sin protección, expuesta a peligros de invasores, expuesta a guerras, a robos. De hecho, la descripción de Esdras y Nehemías nos dice que ya habitaban en medio de ellos samaritanos, árabes. Ya se había mezclado el pueblo. Gente se había apropiado, habían expropiado a los dueños originales, a la heredad que el Señor le dejó a los hijos de Israel. Ya lo habían apropiado otras personas. Y lo veremos el próximo domingo, como la oposición en medio de la obra. Pero aquí vemos cómo era de relevante reconstruir estas murallas y estas puertas. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te has dado cuenta cómo el pecado afectó tu vida? ¿Y cuánto de lo que necesita ser edificado en tu vida está derribado, quemado? Si tú eres alguien que no conoce de Cristo, tu vida total está en ruinas. Y si tú eres alguien que, siendo creyente, te tropezaste y caíste en un pecado, tú necesitas también restauración de muchas áreas de tu vida. Eso es lo que le pasó a Israel. Ellos ya eran el pueblo de Dios, pero el cautiverio, la disciplina fue tal que había destrucción. Y no solo pienses ahorita decir: pues sí, la iglesia y todo. Piensa qué puertas necesitas tú reconstruir. Piensa qué murallas necesitas levantar. La restauración toma años, mis hermanos. La restauración toma tiempo. Yo me estaba examinando a la luz de este mensaje
y ver lo que se conoce en la teología como los arrastres del pecado. En la medida que algunos de nosotros nos envolvimos en el pecado, toma años de reconstrucción, de venir a la palabra de Dios y decir: Señor, restaura mi vida. Y muchos de ustedes, Dios los ha puesto también como Nehemías a construir por sus vidas. Cristo es el que edifica tu vida, pero a construir y edificar en las vidas de otros. Tú vas a decir: no, pastor, yo no discipulo a nadie, yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Te voy a hacer una pregunta: ¿eres madre? Tú estás llamada, madre, a edificar los muros de ese niño, de esos 2 niños, de esos 3 niños que Dios te dio. Tú eres esposo. Tú eres llamado a edificar la vida de tu esposa. Ahora, ¿tú eres un líder en esta iglesia? ¿Tú eres una maestra de escuela bíblica en esta iglesia? ¿Tú eres un evangelista, un discipulador? Tú estás edificando la casa espiritual de Dios. Empezando por edificarte, por levantar murallas. Toma tiempo la reconstrucción. Años de venir a la palabra. Por eso la Biblia dice: renovaos por medio de la palabra. De lo que el mundo afectó, tú necesitas ser renovado de día en día. Entonces, entrando un poco en detalle la reconstrucción, mis hermanos, había un plan claro. Si tú pudieras ver un mapa del antiguo Jerusalén, en algunas Biblias de estudio así se llama, el mapa de Nehemías, de la reconstrucción de Nehemías. Es sorprendente que no se hizo sacado de la manga de la camisa. Había una estrategia. Y la estrategia comenzó en el norte de la ciudad. Los muros del norte. Ahí estaba cerquita el templo. La estrategia incluyó reparación aquí en este pasaje vemos 6 de las 10 puertas que tenía Jerusalén. Aquí se ven reparadas. De puerta a puerta también se reparaba el tramo de la muralla, y la estrategia incluía involucrar a las personas que vivían cerquita de la muralla, cerquita de ese tramo, y como buen estadista, Nehemías lo hace con el objetivo de que si había una invasión, ellos no tenían que salir corriendo a defender sus casas, sino que ellos estaban ahí cuidando sus lugares. Además de que lo hicieron en contra del reloj. Empezaron del norte, luego por el oriente, al sur, norte, luego el poniente, al sur, y luego el oriente, hasta que volvieron a llegar al norte. De la muralla original, esta es más corta. A mí me sorprende que en el tiempo de David y de Salomón Jerusalén era grandísimo, lo hicieron más corto. Pero el Señor les dio una victoria gloriosa. Lo hicieron en un tiempo récord. Lo vamos a ver el otro domingo. Ya para el próximo capítulo ya le llevan a la mitad la construcción, y por eso se enojan los enemigos. Entonces había un plan antihorario, y los nombres aquí mencionados tienen como objetivo mostrar la memorabilidad de la obra y los que participaron para el pacto del Señor. Yo les decía en el primer servicio que a mí me gusta mucho la historia universal. Estaba viendo cómo se construyó la carretera panamericana que va desde Alaska hasta Chile, está en toda la costa pacífica y pasa en donde yo crecí, en El Salvador, es costa pacífica. Y hay un tramo cerca de donde yo vivía que antes fue un camino de carretas, de donde desde la época de la colonia. Yo decía: wow, cómo me llamó la atención, y con nombres y con datos de 1521 de los primeros pobladores. Yo digo, si para mí, como salvadoreño, se me hizo interesante esa historia, imagínate la memorabilidad de decir: esta familia apoyó, este otro apoyó. Yo te quiero decir, el Señor tiene un deseo, que la memorabilidad de lo que tú hagas cuente, no para esta tierra. Si no recuerdan nuestro nombre, no importa. Si nadie recuerda lo que tú edificaste, no importa, pero que cuente para la gloria eterna, que tú vivas con los ojos en lo eterno, para que cuando aquel día llegues te diga: buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel,
Señor, ¿yo qué hacía? Yo cuidaba 8 niños de 6 años. Todos los domingos. Nunca me lo reconoció el pastor, nunca me lo reconoció nadie. Aquel día que tu nombre sea memorable. No te desanimes, siervo del Señor. Tú que has hecho obra por mucho tiempo que nadie ha visto, no te desalientes. Predicador, hermano que has evangelizado y que no has visto fruto, que tu nombre sea recordado en el libro de memorias del Señor. Hay un libro de las memorias del Señor. Entonces estos nombres están ahí. Entonces comenzaron en el norte, como les digo. Veamos algunas de las puertas así brevemente para no consumir mucho tiempo en esto. Se comenzó con la puerta de las ovejas, se llamaba así en el versículo 1 y 2, porque por ahí entraban las ovejas que estaban fuera de la ciudad o salían a apacentar a las ovejas. Se menciona en el versículo 1 que el sumo sacerdote Eliasib fue el que se levantó con sus hermanos. Y me encanta esa expresión, entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos. Porque es entonces, hay una continuidad, y la continuidad es el versículo previo, Nehemías 2, 19 y 20. Pero cuando se enteraron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros. Nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Se están rebelando contra el rey. Yo les respondí, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Entonces, el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos. Qué tremendo que el primero que se ve afectado por la influencia de Nehemías y por este reto de los enemigos fue el sumo sacerdote. Llama la atención que aquel que se dedicaba a servir al Señor con la adoración, los sumos sacerdotes, hermanos, no crean que eran muy buenos para la construcción. De hecho, eran ya a veces, el sumo sacerdote ya era de una edad bien avanzada. Y de hecho, se dice que los sacerdotes debían de ser nombrados arriba de los 35 años, según algunos estudiosos del texto. El sumo sacerdote ya era el mayor, ya eran señores cansados probablemente. No sabían ellos, yo no me imagino un sumo sacerdote cargando una pala, un pico. Ellos sabían ahí hacer ofrendas y todo, pero él es movido junto con los otros hermanos de los levitas, los que estaban en el templo, a activar la obra, y comenzaron con la puerta de las ovejas. Eliasib era nieto de Josué. Mira la influencia también. Josué está en Esdras, era el sumo sacerdote, entonces heredaba lo del sumo sacerdote. Entonces, primero que vemos respondiéndose al sumo sacerdote, a los levitas, vamos viendo la diversidad de personas que laboraron en esta obra. Me llama la atención, hagan de cuenta, sería así, un pastor que no sabe, de esos pastores que no saben, porque aquí hay algunos que sí, que no sabe pintar, que no sabe repellar, que no sabe hacer mezclas, nomás sabe oficiar, agarrando la pala y motivando a los otros levitas, los músicos. O sea, vamos poniéndole una idea de los levitas, los otros sacerdotes. Vamos a dejar ahorita de oficiar servicios y vamos a ir a trabajar. Eso es lo que está pasando ahí en el versículo 1. Luego reconstruyeron la puerta del pescado, versículos 3 al 5. Esa puerta se llamaba así porque probablemente ahí entraban los productos marítimos que venían de Tiro. Vemos a un tal llamado Meremot, hijo de un sacerdote. Me llama la atención también. No solo el sumo sacerdote, sino que la influencia llegó a hijos. No está queriendo resaltar, mira, como era el hijo del sacerdote, entonces también servía en la iglesia, porque eso, aquí pues hay varios hijos de pastor. Bueno, está Gerardo, que es hijo de pastor, Andrés, que es hijo de pastor. Entiendo que Isaac también es hijo de pastor. Generalmente en las iglesias dicen, no, pues el hijo del pastor también que sirve en todo. Ya les ha tocado a ellos seguramente servir en todos los ministerios. ¿Hay alguien más que es hijo de pastores aquí? Bueno, este es un comercial porque estamos como reedificando la iglesia. Los hijos de pastores
no están contratados en la iglesia, hermanos. Si ellos sirven es de voluntad propia. Amén. Y los hijos de pastores, Dios confirma su llamado si ellos también van a ser pastores. No se hereda como el sumo sacerdote con el otro sumo sacerdote. Pero haciendo esta aplicación, vemos a este Meremot, hijo de un sacerdote, sirviendo. Entonces tienes al sumo sacerdote, a los levitas, a un hijo de un sacerdote. En el versículo 12 también me llamó la atención ahí hermosamente unas hijas de uno de los sacerdotes también. Junto a él hizo reparaciones Salum, hijo de Aloes, oficial de la mitad del distrito de Jerusalén, un oficial. Él, ¿con quién dice? Con sus hijas. A lo mejor no tenía hijos, pero era un gobernador, un sacerdote, un hijo de un sacerdote, los levitas, todos involucrados en la obra. Mis hermanos, todos trabajando. Lo que me llama la atención, mis hermanos, y quiero que fijes tu atención en esto, es mira y asómbrate lo que Dios puede hacer con gente imperfecta. Usualmente estos textos del Antiguo Testamento, yo los escucho que se predican así, mira. Nehemías, el tremendo líder. Eliasib, el tremendo sumo sacerdote. No. Lo que debes de ver, por eso titulé con intención así el mensaje. Este Dios poderoso que agarra a un anciano, a un joven, a unas señoritas, de todo tipo para Él hacer su obra. Él agarra gente imperfecta y eso somos nosotros la iglesia, hermanos. Por eso hay esperanza ahorita que estaba ministrando Andrés de que Él es poderoso. Hermanos, yo tiemblo en la labor que me toca hacer a mí en el muro. Ustedes no tienen idea, yo sé que fue bien bonito el evento que tuvimos de transición, pero cómo yo me sentí en la tarde en mi casa. Y luego, de esto volví a escuchar la predicación del pastor Carlos. El encargo a un hombre de Dios, ¿se recuerda? Bueno, esto no es así, es una gran responsabilidad y te voy a ser honesto, me veo incapaz, pero no solo para el pastor. Otro día que me sentí igual de incapaz fue el día que me entregaron a mi hijo. Cuando lo saca el doctor, me dieron el privilegio de estar ahí, me lo entregan y digo, Señor, ¿esto cómo voy a criar y edificar un hijo para tu gloria? El hombre que confía en sus propias fuerzas, mis hermanos, el que piensa, no, yo sé cómo hacer ministerio, yo sé cómo gobernar mi casa, yo sé cómo ser papá, yo sé cómo ser empresario, mis hermanos, no es lo que está enseñando este texto. Lo que está enseñando este texto es ponte en las manos de Dios, débil, inútil, insuficiente, con recursos escasos, con enemigos atacándote. Muchos de ustedes se han tenido que parar a dar una clase bíblica cuando tu casa está sufriendo. Muchos han tenido que ir a evangelizar y mostrar lo que acabamos de cantar, el amor de Dios a otros, cuando tú estás sintiendo un tremendo vacío en tu corazón. Porque Dios es la gloria que está en el vaso de barro y su poder se perfecciona en la debilidad. Luego en los versículos 6 al 12 se construye entre la puerta vieja y el muro ancho. Está la puerta de Efraín, se dice que un platero y un perfumero. Lo mismo. Un platero, su trabajo es más específico. Agarró la pala, agarró el mazo a trabajar en la obra. Un perfumero. Entonces, hermanos, yo veo la bendición que tú tienes de poner todos tus dones al servicio de Cristo. Yo lo he visto en estas semanas del Prebazar. Muchos de ustedes tienen unos dones que nosotros no tenemos. Yo descanso de verlos y de verlas y quiero honrar porque la Biblia nos llama que nos demos honra los unos a los otros. Quiero honrar a las que han trabajado incansablemente, pero yo veo sus dones. Por ejemplo, si a mí me pusieran encargado de traer aquí los pasteles, hermanos, ¿para qué me ponen eso?
Si aquí hay hermanas hermosas y hermanos a lo mejor, chef, que pueden hacer una mejor obra en eso. Cada uno en su nicho. Entonces, mujeres, ancianos. ¿Ves lo que aprendemos de este pasaje? ¿Ves lo hermoso? Luego vemos la reconstrucción de la puerta del valle en los versículos 13 al 14, donde empezó y terminó la inspección nocturna de Nehemías. Vemos a uno llamado Babai, que restauró un tramo en el versículo 24 hasta la armería. Eran en la parte oriental. Aquí le voy así dando un vistazo rápido, sería bueno que lo leas con detalle. Y luego es destacable que uno llamado Baruc, en el versículo 20, dice, después de él, Baruc, míralo ahí en el versículo 20, hijo de Sabai, con todo fervor reparó otra sección, desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote Eliasib. Entre todos los nombres, el escritor de Nehemías decide resaltar la forma en que Baruc construyó, dice, con todo fervor. Ahora, Baruc representa a lo que yo creo que hicieron todos, porque todos abnegadamente eran horas de trabajo, y luego lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Algunos con las espadas hacían guardias de noche y con las herramientas en la otra mano. Hombres, niños, familias. Pero llama la atención y nos hace un llamado fuerte. Esa palabra con todo fervor significa con toda diligencia, con todo ánimo pronto. Es decir, si lo que vas a hacer es pequeñito en el ministerio, pero que no quede que por amor a tu Señor no lo hagas con la mayor diligencia, con el mayor fervor, con el mayor amor. Y te voy a decir una cosa, hay quienes hacen las cosas con diligencia y excelencia porque así es en lo natural. Pero esta diligencia y este fervor proviene de un corazón que ama a su Señor. Cuando tú haces las cosas para Cristo, basado en el amor que tú tienes por Él, no te vas a permitir nada menos que la excelencia, que el fervor. Pablo era ejemplo, dice, yo he estado en desvelos, en naufragios, en hambres, en peligros de espada, en robos. ¿Por qué? ¿Por qué no se quedaba en la casa? Ahí, si ustedes han viajado, alguien ha tenido el privilegio de ir por el Mediterráneo, esto es uno de los destinos más hermosos. Yo no he tenido el privilegio, no me pregunto si alguno de ustedes lo ha tenido. Oigan, el pastor ha andado allá por Chipre, pero él pudo en una isla como Chipre haberse sentado con su escritorio a escribir cartas paulinas. Él decía, yo lo he sufrido todo. Y a ver, aún por ver si gano a alguno de ustedes a Cristo. Hermanos, estos pasajes van a ser bien prácticos. Iglesia, yo te animo a que Dios despierte un fervor en nuestro servicio, similar al de Baruc. Finalmente restauran dos puertas más, en el 28 al 32, la puerta de los caballos y la puerta oriental en el versículo 29. Lo otro que quiero resaltar de este pasaje es el liderazgo de Nehemías, mis hermanos. Creo que Nehemías, aunque no se ve presente trabajando, quiero decir, algunos rasgos que son singulares en el liderazgo de Nehemías, que fíjate qué tremendo, las teorías de liderazgo que se enseñan ahora por los grandes gurús del liderazgo, las ven. Y este hombre, por la gracia de Dios, las hacía. Pero yo creo esto, el liderazgo de Nehemías venía por su piedad. De acuerdo a cómo sea el liderazgo de piadoso, de carácter, así va a ir las personas que ese liderazgo dirige. Entonces, si el padre de familia es un hombre piadoso, es un líder, él influenciará hacia los propósitos de Dios a esa familia. Si los líderes de esta iglesia somos hombres piadosos, que tememos a Dios, entonces así dirigiremos a la iglesia a los propósitos de Dios. Por ejemplo, algunas cosas que vemos en él. Fíjate,
tenía una estrategia. Él, como buen planeador, era un hombre visionario. Eso no empezó, váyanse para allá, algunos para acá, no. Vemos su estrategia distribuyendo a la gente. En el versículo 23 nos dice que los distribuyó cercanos a su casa. Tras ellos Benjamín y Asub hicieron reparaciones frente a su casa. Mira el versículo 28, más arriba de la puerta de los caballos los sacerdotes hicieron reparaciones cada uno frente a su casa. Y las razones son muy estratégicas, mis hermanos. Por ejemplo, en primer lugar, en primer lugar era personal. Ellos sentían, aquí estoy levantando mi bardita frente a mi casa. Segundo, si venía un ataque, ellos no tenían que correr a regresar a defender sus casas, sino que cubrían su zona. No se verían tentados a dejar su lugar. Y en cuarto lugar, la obra sería un esfuerzo familiar. Entonces, aquí vemos el liderazgo de Nehemías, tenía estrategia, se hizo en un orden antihorario, como les digo. Pero yo digo, ¿de dónde le vino esta visión? De su comunión con Dios. Mis hermanos, si tú eres un hombre de Dios, que Dios te ha puesto, o mujer de Dios, que Dios te ha puesto en liderazgo, tú necesitas visión y estrategia. Tú no puedes decir, ¿y cómo planeas reconstruir o restaurar tu matrimonio? No, pues ahí voy a ver si voy a las reuniones. No, ora al Señor por un plan en específico. Si tú vas por un crédito al banco y te dicen, ¿cómo pretende usted levantar esta situación, estas finanzas? ¿Cuál es su plan? No le puedes decir, no, le vamos a echar ganas al trabajo. No puedes decir nada más eso. Tienes que traer una estrategia, tú tienes que traer un plan de acción y decir, mire, las ventas van a ser así, los cobros se van a hacer de esta manera. Entonces traes una estrategia. Hermanos, en el Señor quiere un liderazgo sabio y piadoso. No solo tenía una estrategia, sino que vemos que Él delegó el trabajo. No anduvo Él en todas las reparaciones del muro, no hay hombres orquesta. Los buenos líderes se reproducen en otros. No existe tal cosa como el monopolio ministerial. Si un líder no se reproduce en alguien, fracasó de ser líder. Si no hay alguien que pueda cubrirte a ti cuando tú no estés, entonces no te reprodujiste. La delegación es un arte y sabes, cuando no delegas estás demostrando que eres orgulloso porque no confías que nadie más puede hacer el trabajo igual que tú. Cuando tú eres humilde, dices, y te ves en realidad cuando tú empezaste, aquel a lo mejor ya lo sabe hacer mejor que tú de cuando tú empezaste. Yo por eso estoy bien tranquilo aquí cuando yo los veo a algunos de ustedes predicar, como el pastor Andrés o algunos de ustedes enseñar, digo, de cuando yo empecé, ahorita. Y eso creo que es la confianza de Luis en heredar también, en transicionar un púlpito. Eso no es fácil, no es común lo que vivimos en esta iglesia. Pero somos llamados a reproducir. Tú tienes que discipularte en otro. Alguien más tiene que saber hacer lo que tú haces. Él delegó, supervisó el trabajo. La supervisión, ustedes leen teorías de liderazgo, todo esto. Él supervisó que se viera, él estaba inspeccionando, él de noche iba. Pero todo esto creo que se debía a un corazón piadoso. El autor Henry Blackaby en el libro El liderazgo espiritual dice que el liderazgo se puede definir como mover al pueblo de Dios a los propósitos de Dios. Mover al pueblo de Dios a los propósitos de Dios. Y el pastor Miguel Núñez dice que el liderazgo es la habilidad que tiene una persona escogida y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, llegando a pagar el precio que sea necesario para alcanzar sus propósitos. No sus propósitos, sino que los propósitos de Dios. Es un hombre llamado, equipado por Dios. Entonces, mis hermanos, en esta reconstrucción de estas puertas vemos cosas gloriosas, vemos unidad en la obra.
todos se les asignó un lugar. Vemos una estrategia, vemos un servicio diligente y vemos a Dios glorificándose en medio de diversidad de dones, de personas débiles. Y te quiero decir esto, cerrándolo así. Cuando Dios tiene propósitos, Él va adelante. Y nada lo puede parar, lo acabamos de cantar, poderoso, poderoso. Entonces, si Dios tiene propósitos con tu vida de reedificación, no temas. Si Él ha dicho el Señor y no hará, acaba de leer. Entonces que mi hijo nunca va a salir de las drogas. Si Dios te ha dicho que Dios lo va a restaurar, Él va delante de ti. No es tus fuerzas. Si Dios nos ha dicho que nos va a edificar en esta iglesia, mi confianza no está en mis habilidades, ni en la del equipo pastoral, ni en la de los líderes de esta iglesia, está en que Él va adelante. Amén. Por eso es que nuestro segundo punto, que es como la conclusión, es un punto de aplicación. El llamado a que juntos edifiquemos su iglesia, o el llamado a que Dios edifique su iglesia con nosotros. Si bien todo el Antiguo Testamento fue escrito para nuestro aprendizaje, no quisiera que nos redujéramos a tomar moralejas de la historia de Nehemías, sino que quisiera que pudiéramos ver la línea, la conexión que esto apunta al Evangelio. En un pasaje como este, es bien obvio que a lo que está apuntando es a la edificación que Cristo hace de su iglesia y con su iglesia. ¿Estoy siendo claro? Este pasaje es histórico, pasó, pues subieron muros, puertas, pero apunta a lo que Dios hace en su iglesia. Nos reconstruye, levanta muros, levanta puertas, pero con su iglesia. Estos débiles tipifican a nosotros. Nehemías tipifica a Cristo. Él es el que va adelante. Dios bendiciendo a Nehemías. El capítulo 3 nos da una visión de lo que Dios quiere de su iglesia. Y yo creo que uno de los problemas, mis hermanos, es que en estos tiempos la iglesia se ha visto como algo opcional, como algo que no importa. No se ve que es el propósito primordial de Dios en la tierra, es formar un pueblo para su gloria, para sus propósitos. Proclamamos el reino de Dios en la tierra. Mira cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2. Hermoso. Dios ve su iglesia como esta construcción, como esta casa espiritual. 2:5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Aquí Pedro usa la imagen, aunque no se está refiriendo a una ciudad, se está refiriendo a la iglesia como un edificio, como el templo. Y nos da dos vectores o dos cosas importantes. Dice, la iglesia está fundada sobre Cristo. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Aquellos que han puesto su fe en la roca. ¿Qué te hace parte del pueblo de Dios? Porque ustedes conocen el contexto de Primera de Pedro, ya lo vimos en nuestra serie. Después que dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Qué te convierte en ese pueblo de Dios? Lo que dice ahí. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular.
el que cree en Él no será avergonzado. El que cree en Él es salvo. Ese es el fundamento por el cual tú y yo nos convertimos en creyentes. El creyente no es el que asiste a una iglesia, ni el que se sabe cantos, ni el que se sabe versículos. Te lo digo por experiencia propia. Yo asistí 18 años a una iglesia y era un inconverso dentro de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor me dijo, vive. Y me dio la fe para poner mi confianza en la roca. Y un hombre que está cimentado sobre la roca dice que vienen las tempestades y los vientos, pero su casa no cae. Está hablando del cimiento estable del creyente. Ahora una pregunta. En un auditorio tan grande es probable que aquí haya alguien que nunca le haya dado su vida a Cristo, que no haya puesto su fe sobre la roca. Dice que esas personas, esa piedra se vuelve en piedra de tropiezo y que esa roca, en lugar de ser de bendición, cae sobre ellos. Hermano, solo tienes dos opciones con Cristo: creer en Él, pero no es creer del diente al labio, como se va a decir, yo confío en ti como mi único Señor para mi vida, o rechazarlo y ser avergonzado. Yo nunca, aunque sea un pasaje de Nehemías 3, no quiero dejar la oportunidad de invitarte, si tú estás aquí y no has confiado en Cristo como tu roca de cimiento estable, que hoy vengas a Él. Mira, la vida es dura. Las tempestades van a venir tanto a cristianos como no a cristianos, pero aquellos que están sobre la roca permanecerán. Pero ese texto de Pedro nos dice que esa roca es el fundamento, pero nosotros somos piedras vivas de ese edificio. Y mira cómo dice, bien tremendo, dice en el versículo 5, sean edificados como casa espiritual. Ustedes como piedras vivas sean edificados. Ese verbo está en pasivo, es decir, alguien los edifica. Dios está edificando tu vida, iglesia, tu vida espiritual. ¿Y cómo le edifica? En el contexto de Pedro es por la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Y por otro lado dice, y despreciando la malicia y la hipocresía y la maldad, desead la palabra. Entonces Dios, ese verbo te está diciendo, te edifica sobre Cristo. Aquel hombre, aquella mujer que llegó en ruinas a Cristo. Ahora Dios está haciendo una preciosa obra en tu vida, preciosa obra de santificación, y lo hace por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, con guardar tu palabra. La palabra santifica, santifícalos en tu verdad. La palabra es verdad, la palabra edifica. Por eso es que el domingo es un culto de adoración y edificación. No menosprecies las reuniones. No menosprecies tus discipulados, tu reunión de miércoles, de domingo, porque Dios te está edificando. Pero también dice el versículo 5 que al ser piedras vivas, tú edificas a otros. Tú y yo, Dios nos dio un rol particular en el cuerpo de Cristo. Algunos los ubicó acá, esta roca, ahora volviendo a Nehemías. Yo le voy a decir mis oraciones, a ver si no se les hacen muy infantiles, pero le decía, Señor, dame el privilegio de mezclar, o de poner arenita, o de regar, o de subir un ladrillo en tu obra. Y dice un salmo, yo preferiría ser antes portero de tu casa que vivir lejos de tu casa. Yo, hermanos, Dios me ha llamado a ser pastor en esta iglesia.
Pero esa es la labor que me dio en el muro. Pero este mensaje no es para mí nada más, ni para los líderes de grupo. La pregunta es, a ti como piedra viva, ¿qué te dio? Aquí vemos personas con diferentes trasfondos. Algunos de ustedes son profesionistas, otros no, unas son amas de casa, otras son señoras que trabajan fuera, otros son ancianos, jóvenes, niños. Todos pueden ser usados en la edificación de el Señor que te está edificando por su palabra y que ahora te dice a trabajar, iglesia. Así que no hay excusa, no digas, ¿y yo en qué? A mí nunca me toman en cuenta. A veces, ¿sabes por qué decimos eso? Porque queremos solo los ministerios visibles. Pues ya no hay mucho chance de predicar, ahí hay 2, 3 pastores. Pero hay muchas cosas que hacer, solo en domingo. Hoy algunos hermanos oraron por mí para la predicación. Tú puedes orar por el predicador, tú puedes venir a acomodar sillas, tú puedes dar la bienvenida, tú puedes dar una clase a los niños, tú puedes conectar cables, tú puedes cantar. Yo les decía, ya otros quisieran dirigir la alabanza. A lo mejor no se les da. Yo le digo a Gerardo, oye, tú vas a dirigir la alabanza. Le digo, pero Dios llamó a otro, llamó a Willy, y Gerardo nos dirigió en el llamado a la adoración. Entonces, cada uno, según lo que Dios le ha dado, mis hermanos, en esa unidad del Espíritu, porque nuestro Nehemías, que es Cristo, va delante de nosotros, hermanos, y quiere edificar un pueblo glorioso. Y que nuestro nombre sea memorable, pero no para esta tierra. Que nuestra vida cuente para su gloria. Este pasaje nos muestra que todos somos necesarios y que cada uno tiene una función que cumplir. Efesios 4:15 dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Así que, hermanos, no tienes idea cuántas veces tú has edificado esta iglesia. Yo se los he dicho varias veces, el mismo hecho de ver a una persona en debilidad adorar a Dios, ¿cómo anima al otro? Por eso es de que esto de la transmisión de verdad lo hacemos, y hoy me decía un hermano y lo vamos a seguir haciendo, por los que en realidad no pueden venir. Pero no se compara, no se compara la congregación, porque ahí estamos las piedras vivas, a veces rozándonos, limándonos a veces, pero edificándonos. Cuando yo proclamo la bondad de Dios, aunque no cante tan bien, aunque sea desentonadita la hermana que está atrás, imagínate ahora con esta cosa que tenemos que ponernos. Cuando un hermano está quebrantado, yo quiero agradecer todos los servicios que el Señor ha visto. Hay quien aquí, ha habido una familia que está trayendo un refrigerio a los músicos, ya como por 8 semanas o más. No me pasan un recibo de nota, gracias por hacerlo. Si tú lo haces para la edificación del cuerpo. Y en la medida que puedas. Yo sí creo, mis hermanos, y no me siento mal de decirles, este pasaje nos muestra la generosidad de estas personas, la labor de estas personas. Mis hermanos, si Dios te ha bendecido financieramente, ¿para qué crees que es? Si tú eres creyente. Si tú eres no creyente, pues no entiendes esto. Si tú eres creyente, dice, manda a los ricos que sean generosos en buenas obras. Dios te dio el dinero, los recursos, no para que sean tu amo, sino que para que sean un siervo del Señor. Si te dio dones de administración, dones de liderazgo, dones de palabra, dones de generosidad,
Dios es glorificado en tu vida. Dios es glorificado en tu vida. Primera de Pedro 4:10, estoy terminando. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. De acuerdo a este pasaje, todos recibieron un don con un propósito: que se use en el servicio. Dios quiere usar gente imperfecta para construir su iglesia. Conclusión: nuestra responsabilidad es orar, discernir, pedirle al Señor: Señor, ¿qué me has dado para tu obra? Yo no he tenido el privilegio, no sé, aquí me pueden decir los hermanos más antiguos, si Luis tuvo el privilegio de mandar a algún misionero fuera del país. Pero que me encantaría que no solo sirvas localmente, sino un día poder decir: de esta iglesia, aquel hombre fue a dejar su vida a los países no alcanzados, aquí a la selva misma de aquí de México. Y decir: esa vida cuenta para su gloria. ¿A qué te está llamando a ti el Señor? En este pasaje vemos el tremendo liderazgo de Nehemías, la tremenda respuesta de Eliasib, el fervor de Baruch. Pero todos estos, mis hermanos, son sombra del verdadero líder, siervo, interesado por su iglesia. El verdadero líder, siervo, interesado por su iglesia es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él va adelante y su mayor servicio, Él nos dijo cuál fue. Se ciñó la toalla. Les dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y luego les dijo cuál es el mayor servicio: y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el mayor acto de servicio. En el Evangelio, el que quiera ser el mayor de todos, que sirva. Queremos ser una iglesia que pone manos a la obra, porque Cristo nuestro Señor nos sirvió, nos salvó, y ahora vivimos para su gloria. Pónganse de pie, vamos a orar, mis hermanos. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.